Hoy tenemos el gusto de tener a Camila, quien nos va a comentar sobre el proyecto de norma 72, gastos de transferencia. Un agradecimiento a Camila por hacernos participar en estos proyectos del IPSAS-B. Creo que es de mucho beneficio para todos los países ser partícipes de estos proyectos en los que podemos aportar y ya ser parte de este comité para que FOCAL siga teniendo voz y ojalá alguna vez voto también. Bienvenida, Camila. Te dejamos a ti con el proyecto de norma 72, gastos de transferencia. Luego de la intervención de Camila podrán venir las preguntas de los diferentes países y de los diferentes participantes. Qué bueno que cada vez se vayan uniendo más amigos de los diferentes países. Esto puede hacerse extensivo a mucho más y que la red siga creciendo. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, Magdalena, y buenos días a todos. Nuevamente, mi más profundo agradecimiento por la oportunidad de presentarles el proyecto de norma 72, gastos de transferencia, que sobre todo es un proyecto de norma que adquiere mucha relevancia en el contexto actual de la pandemia del COVID-19. Así que, bueno, les comento de qué se trata el proyecto y, bueno, al final de la sesión, con mucho gusto, trataré de responder a sus consultas y, bueno, tomaré nota de sus comentarios. Para entrar un poco en contexto de la historia y objetivos del proyecto, o sea, este proyecto, al igual que los proyectos de normas 70 y 71 de ingresos, pues también surgió del mismo artículo de consulta que se emitió en agosto del 2017 sobre la contabilidad de ingresos y gastos sin contraprestación. Digamos que a raíz de este artículo de consulta y la retroalimentación que se recibió de las distintas partes interesadas sobre este documento, pues allí fue donde se tomó la decisión de que ya no se haría la distinción entre si una transacción es con contraprestación o sin contraprestación, sino que se cambiaría el enfoque a una distinción sobre si hay una obligación de desempeño o no hay una obligación de desempeño. Entonces, a raíz de esto, pues en febrero de este año, el IPSAS-B emitió 3 proyectos de norma en simultáneo, en paralelo, y bueno, uno de estos es el proyecto de norma 72, gastos de transferencia, que vamos a estar viendo en el día de hoy. Los vínculos con otro proyecto. O sea, para empezar, si vemos en la parte derecha de su pantalla, tenemos que el proyecto de norma 72 de gastos de transferencia tiene una estrecha relación con el proyecto de norma 70 sobre ingresos con obligaciones de desempeño y con el proyecto de norma 71 de ingresos sin obligaciones de desempeño. ¿Cómo es la relación entre estos 3 proyectos? Vemos que el proyecto de norma 72 incluye el tratamiento contable, o sea, lo refleja, o sea, tiene un tratamiento contable simétrico a aquel presentado en estos proyectos de norma de ingresos. O sea, digamos que el proyecto de norma 72 como que es como si fuera la contraparte, o sea, tiene un tratamiento contable simétrico con la propuesta de los ingresos con obligaciones de desempeño y los ingresos sin obligaciones de desempeño. Esto con relación a los ingresos. Con relación a los gastos, tenemos que con lo que son los gastos sin contraprestación, o sea, que se han visto hasta el momento, tenemos una nueva norma, la NIC SP 42 de beneficios sociales, que fue emitida en enero del 2019, que, bueno, en esta norma incluye todo lo que son las transferencias en efectivo a individuos u hogares que llenan con cierto tipo de criterios. Y entonces esta norma abarca solamente este tipo de gastos, digamos, de beneficios sociales. Mientras, y bueno, obviamente esta norma también es muy relevante para el contexto de la pandemia actual, por todas estas transferencias de efectivos que se han hecho. Mientras también tenemos otro pronunciamiento, o sea, que esto sí fue en enero del 2020, que fue una simple enmienda a la NIC SP 19 para incluir los conceptos de servicios colectivos e individuales. ¿Y en qué consiste esto? O sea, los servicios colectivos e individuales, como la palabra lo dice, bueno, son servicios que se ofrecen ya sea simultáneamente a toda la ciudadanía o no, ni siquiera a la ciudadanía, a todos los residentes de un país, o ya sea para satisfacer algún tipo de necesidad global de la misma de todos los residentes. O sea, aquí dentro de estos servicios colectivos entran los servicios de defensa, los servicios de por lo menos la iluminación pública, o sea que son servicios que brinda el Estado, que brindan entidades públicas del Estado y pues que simplemente
no se excluye, o sea, no se excluye a nadie específicamente, sino que están allí. O sea, el servicio de defensa es algo que está allí disponible para todo el mundo. Y bueno, los servicios individuales, que es ya cuando igual son necesidades para toda la población, pero que en ese momento el servicio se le presta a un individuo. En esta categoría pues entran más que todo los servicios de salud. Si alguien se enferma y tiene que llamar a una ambulancia, o sea, el Estado ofrece ese servicio. O sea, es cuando el Estado lo ofrece y pues estos dos tipos de gastos sin contraprestación, por decir así, están contemplados ahora dentro de la NIC SP19, pero simplemente la guía que se está ofreciendo, o sea, el cambio que se hizo en la NIC SP19 es que se definen qué son estos servicios y se ofrece orientación sobre si la entidad pública debe reconocer algún tipo de provisión por este tipo de servicios. O sea, y este es el enfoque de esta norma. Pero digamos que el proyecto de norma 72 en el marco viene a completar el rompecabezas, por decir algo, en cuanto se trata de los gastos sin contraprestación, porque entonces trata de lo que son los gastos de transferencia, o sea, todo lo demás que no estaba incluido, o sea, que no sea transferencias de efectivo, ni tampoco que se trate de servicios colectivos individuales, pues en teoría está contemplado en esta norma. Entonces vamos a ver más a detalle las definiciones. O sea, el proyecto de norma 72 define los gastos de transferencia como, bueno, un gasto que surge de una transacción que no sea impuestos, o sea, todo lo que es impuestos está fuera del alcance de esta norma. Y en el que una entidad proporciona un bien, servicio u otro activo a otra entidad, sin recibir directamente ningún bien o servicio u otro activo a cambio. O sea, además que todo se define como, sí, básicamente como si fuera un gasto sin contraprestación, para ponerlos en otras palabras, ¿no? Que hay una entidad, bueno, que está brindando ya sea un bien, un servicio o algún otro tipo de activo y que no recibe nada a cambio. O sea, este sería la definición clave de qué es un gasto de transferencia. También estamos retomando el concepto de obligación de desempeño, porque como, bueno, este término lo vimos también cuando hablamos del proyecto de norma 70 y el proyecto de norma 71, porque es un concepto clave, porque el concepto ahora de obligación de desempeño reemplaza lo que era contraprestación y sin contraprestación. Entonces, la obligación de desempeño, recordemos que se trata cuando es una transacción en donde, bueno, hay un acuerdo vinculante, pero lo más importante es que hay una transferencia, ocurre una transferencia de bienes o servicios o de una serie de bienes o servicios. Ahora bien, en relación, o sea, con los gastos de transferencia, o sea, dentro del alcance de gastos de transferencia, aquí estarían solamente contempladas las transacciones que tengan una transferencia de bienes y servicios, pero a partes beneficiarias, o sea, a otras partes beneficiarias, porque sabemos que si la misma entidad que está otorgando algún efectivo, algún activo, y recibe esa misma entidad algo a cambio, ya no sería un gasto de transferencia. Entonces, aquí es importante resaltar que dentro del alcance de este proyecto de norma 72, estaríamos hablando de transacciones que tengan que ver con una transferencia de bien o servicio, pero que sea para una tercera parte beneficiaria. Bien. Seguimos con las definiciones claves. Hablamos aquí, bueno, en este caso hablamos de un proveedor de transferencia o entidad transfiriente, si lo podemos poner otro nombre, es una entidad que proporciona un bien, servicio u otro activo a otra entidad sin recibir directamente nada a cambio. Luego tenemos el concepto de un destinatario de transferencia o el receptor, el beneficiario de esta transferencia, que es una entidad que recibe el bien, servicio u otro activo de otra entidad sin tener que proporcionar directamente ningún bien, servicio u otro activo a esa entidad. Y la tercera parte beneficiaria es una entidad, hogar o individuo que se beneficiará de una transacción realizada entre otras dos partes mediante la recepción de bienes, servicios u otros activos. O sea, digamos que la tercera parte beneficiaria sería la que va a recibir a las finales los bienes y servicios producto de la transacción que ocurrió entre el proveedor de la transferencia y el destinatario de la transferencia. Y aquí hago un paréntesis, o sea, ahorita mismo no, digamos que el IPSAS no ha publicado una traducción oficial al español de estos proyectos de norma, así que cualquier sugerencia de cómo se le puede llamar, qué terminología, si consideran que hay un término mejor para definir esto, con mucho gusto, bienvenido sea, porque bueno, todavía estamos a tiempo para hacerlo porque no se ha emitido una traducción oficial al español de estos proyectos de norma.
Bien, para reforzar lo que hablamos de cuál es el alcance del proyecto de norma 72 en comparación con el proyecto de norma 70 y el 71. Bueno, el proyecto de norma 72 primero tiene dentro de su alcance las transacciones en las que una entidad compra bienes o servicios a la entidad B para terceras partes beneficiarias. También va a estar dentro del alcance cuando la entidad A le transfiere recursos a la entidad B, creando una obligación actual para la entidad B. En este caso, cuando hablamos de obligación actual, nos referimos a pesar de que no existe una transferencia de bienes o servicios, o sea, que esa entidad, que el destinatario de la transferencia, a pesar de que no tenga la obligación de brindar un bien o un servicio, pues igual tiene una obligación de que si no gasta esos recursos o no hace la utilización de esos recursos de acuerdo a las actividades especificadas en el acuerdo vinculante o de acuerdo o que no incurren gastos elegibles, pues tendría la obligación de devolver esos recursos al proveedor de la transferencia. Entonces, esto también va a estar dentro del alcance de esta norma. Y como tercer tipo de transacción es cuando la entidad A le transfiere recursos a la entidad B sin requisitos especificados, o sea, llámese donaciones, donde no hay ningún tipo de condición, simplemente la entidad el destinatario de esa transferencia puede hacer el uso que mejor le parezca sobre estos recursos que recibe. Bien, la contabilización de los gastos de transferencia. Iniciamos la primera pregunta, o sea, que nos vamos a hacer cuando vamos a contabilizar un gasto de transferencia es si existe un acuerdo vinculante. Y recordamos que un acuerdo vinculante es aquel que le proporciona o confiere, pues, derechos y obligaciones a ambas partes del acuerdo. Entonces, si la respuesta es no, el reconocimiento ocurre, o sea, se reconocería el gasto a medida que el proveedor de la transferencia transfiera los recursos. O sea, y esto es muy similar a la base, o sea, básicamente es un reconocimiento con la base de efectivo, ¿no? O sea, que cuando no exista un acuerdo vinculante, prácticamente lo que nos está diciendo el proyecto de norma 72 es que se van a reconocer los gastos a medida que el proveedor transfiera los recursos. O sea, si va a hacer transferencias de efectivo o si le va a hacer una transferencia de un activo fijo, o en ese momento es que se va a reconocer el gasto, no antes. En el caso de que sí existe un acuerdo vinculante, entonces hay que hacernos la segunda pregunta de que si el destinatario de la transferencia tiene obligaciones de desempeño. Recordando que obligaciones de desempeño se refiere a la transferencia de bienes o servicios a una tercera parte beneficiaria. Si este no es el caso, se va a reconocer el gasto lo antes posible. O sea, si ocurre primero, digamos que si ocurre primero digamos que se ocurre primero de que hay una obligación actual, que el proveedor de la transferencia ya tenga una obligación, porque en el acuerdo vinculante, digamos que ya el proveedor de la transferencia, o sea, la entidad transfiriente está obligado a dar esa transferencia, pues en ese momento es cuando va a reconocer el gasto y obviamente va a reconocer su cuenta por pagar. Mientras que si esto no hay, básicamente esto no ocurre antes, sino que lo que ocurre antes es que la entidad efectivamente transfiere los recursos, pues se va a llevar el mismo tratamiento contable que si no tuviera un acuerdo vinculante. O sea, el tratamiento es que se reconoce el gasto a medida de que se transfieren los recursos al destinatario de la transferencia. Y esto, o sea, esta parte que está aquí eso es lo que se categorizaría como gastos de transferencia sin obligaciones de desempeño. Y bueno, en el caso de que se determine que efectivamente el destinatario de la transferencia tiene obligaciones de desempeño, se va a utilizar el enfoque de la obligación del desempeño del sector público, que es el enfoque de los 5 pasos que está también en el proyecto de norma 70 de ingresos de transacciones con obligaciones de desempeño. O sea, digamos que cómo se divide el proyecto de norma 72 se divide en 2 grandes partes, o sea, en aquellas transacciones o gastos de transferencias que surgen con obligaciones de desempeño, que obviamente este tratamiento contable es simétrico al tratamiento contable que se presenta en el proyecto de norma 70 de ingresos con obligaciones de desempeño, y tenemos la otra parte que es todos los gastos de transferencia sin obligaciones de desempeño, que va a ser simétrico o va a reflejar el tratamiento contable del proyecto de norma 71 de aquellos ingresos sin obligaciones de desempeño. Bien, entonces, cuando hablamos de o sea, ¿cuál es el enfoque de la obligación de desempeño? Aquí los que participaron
en la videoconferencia donde hablábamos del proyecto de norma 70, van a ver la similitud entre el enfoque o sea, porque al final es el mismo enfoque, solamente el enfoque de los 5 pasos, que ahora lo vamos a ver desde la perspectiva del que provee o de la entidad que transfiere los recursos, ¿no? Entonces, el primer paso de este enfoque es identificar el acuerdo vinculante. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el acuerdo vinculante es aquel que confiere tanto derechos y obligaciones exigibles a ambas partes del acuerdo. Y se menciona, bueno, que un contrato es un tipo de acuerdo vinculante. Eso sí, para poder identificar que efectivamente hay un acuerdo vinculante, hay que cumplir con ciertos criterios, que es lo que los mencionamos a continuación. Primero, que ambas partes en el acuerdo vinculante han aprobado el acuerdo, ya sea por escrito, de forma oral o de conformidad con otras prácticas, y se comprometen a cumplir con sus obligaciones respectivas. El segundo criterio es que el proveedor de la transferencia puede identificar cuáles son los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir. El tercer criterio es que el proveedor de la transferencia pueda identificar las condiciones de pago de los bienes o servicios que se transferirán. Y el cuarto criterio, y este es muy importante, es que el proveedor de la transferencia monitorea el cumplimiento de las obligaciones de desempeño del destinatario de la transferencia a lo largo de la duración del acuerdo vinculante. ¿Y por qué les digo que este es importante? Porque de hecho el proyecto de norma 72 lo que nos indica es que si el proveedor de la transferencia no está en grado de monitorear el cumplimiento de las obligaciones de desempeño, entonces simplemente no se puede reconocer el gasto de transferencia como si fuera un gasto de transferencia con obligaciones de desempeño, sino que se reconocería como si fuera un gasto, o sea, se va a reconocer el gasto a medida que se transfieren los recursos, o sea, se utilizaría el otro enfoque para el reconocimiento. Entonces, esto es muy importante. Y la justificación de esto es porque se dice que si el proveedor de la transferencia no tiene los medios para monitorear el efectivo cumplimiento de esta obligación de desempeño por parte de quien recibe los recursos, no va a tener información fiable para poder hacer el reconocimiento oportuno del gasto. Entonces, por esta razón se dice que, bueno, si no se cumple con alguno de estos criterios al momento de identificar si existe un acuerdo vinculante, pues entonces el tratamiento contable va a tener que ser el otro, o sea, no el de los 5 pasos que estamos viendo ahorita mismo. Bien, el segundo paso es identificar las obligaciones de desempeño. O sea, en primer lugar, identificamos si había un acuerdo vinculante, si se cumplían con esos criterios. En el caso de que sea así, que efectivamente se cumplen con los criterios para reconocer un acuerdo vinculante, la segunda pregunta es si existen las obligaciones de desempeño y identificarlas. ¿Cuáles son estas obligaciones de desempeño? O sea, ¿cuáles son los bienes y los servicios? O sea, como les decía, la obligación de desempeño es la transferencia al comprador, bueno, en este caso a terceras partes beneficiarias del bien o servicio o de una serie de bienes o servicios distintos. Entonces, tenemos, ya una vez que se hayan identificado si hay una obligación de desempeño o varias obligaciones de desempeño, el tercer paso se debería determinar la contraprestación, que la contraprestación es básicamente la cantidad, o sea, el precio, el importe, o sea, la cantidad de contraprestación que el proveedor de la transferencia estaría, o bueno, espera estar obligado a pagar a cambio de que el destinatario de la transferencia transfiera los bienes o servicios prometidos a una tercera parte beneficiaria. Y obviamente al determinar la contraprestación hay que tomar en consideración todos estos aspectos, o sea, cuál es la naturaleza de la contraprestación, o sea, qué es lo que se está transfiriendo, se está transfiriendo efectivos, se están transfiriendo bienes, o sea, qué tipo de contraprestación se está haciendo, cuál es el importe de esa contraprestación, cuál es el plazo de la contraprestación, incluyendo cualquier componente de financiación significativo. También si la contraprestación es variable, si hay algún tipo de descuento, si hay algún tipo de multas, o sea, todo esto hay que considerarlo a la hora de determinar la contraprestación. Y bueno, si se trata de una contraprestación sin efectivo. Y este caso que bueno, no es tan común, que es cuando hay una contraprestación por cobrar por parte del proveedor de la transferencia. Es decir, si el proveedor de la transferencia espera recibir algún voucher, algún tipo de descuento en próximas compras que haga. Entonces, bueno, todos estos temas hay que considerarlos al momento de determinar la contraprestación. El cuarto paso es asignar la contraprestación. Esto de asignar la contraprestación ocurre cuando hay más de una obligación de desempeño, porque si solamente en el acuerdo vinculante hay una obligación de desempeño, o sea, se identifica claramente que hay simplemente es un bien que hay que transferir en tal fecha, simplemente la asignación de la contraprestación sería
el precio total, o sea, lo que se determinó como contraprestación sería lo que se asigna a esa obligación de desempeño. Pero si hay varias obligaciones de desempeño, entonces hay que distribuir, digamos, esta contraprestación entre las distintas obligaciones de desempeño que se identificaron. Y bueno, eso va a reflejar el costo para el proveedor de la transferencia, va a reflejar el precio de compra individual y se va a asignar en proporción a los precios de compra individuales. Entonces, el precio de compra individual es el precio al que un proveedor de la transferencia compraría un bien o servicio prometido por separado de un destinatario de la transferencia. Y bueno, el quinto paso sería el reconocimiento del gasto. ¿Y qué me dice el proyecto de norma 72? Que el gasto se va a reconocer en el momento en que digamos, se reciban los bienes, o sea, que la tercera parte beneficiaria haya efectivamente recibido a satisfacción los bienes o los servicios. Entonces, y esto puede ocurrir ya sea en un punto específico en el tiempo, que normalmente es cuando es un bien, o sea, el bien se entrega en tal fecha y bueno, en esa fecha es cuando se reconoce el gasto. Mientras que cuando es a través del tiempo es cuando se trata sobre todo de servicios, servicios recurrentes, trabajos en proceso, que van a estar, digamos que a medida que va pasando el tiempo, asimismo se va a ir reconociendo paulatinamente el gasto de la transferencia conforme se vayan brindando los servicios. O sea, este tema, o sea, si lo evaluamos así, porque, o sea, es importante que, o sea, lo que el IPSAS-B también está buscando es que seamos críticos con los proyectos de norma. O sea, también es importante ver si esto, o sea, si esta propuesta de reconocimiento es factible su implementación en el sector público, o sea, si es factible. O sea, de aquí, por lo menos a primera vista, la primera vez que leí el proyecto de norma, lo primero que me hizo de pronto un poco de ruido es dije, bueno, esto tiene una incongruencia fuerte con presupuesto. Y en el sentido, ¿y por qué menciono presupuesto? Porque, bueno, muchos de los países manejan sistemas integrados de información financiera que va amarrada a la parte presupuestaria con la parte financiera. Entonces, lo que me está proponiendo el proyecto de norma 72 para este tipo de gastos de transferencia cuando hay una obligación de desempeño, o sea, cuando hay una transferencia de bien o servicio a una tercera parte de beneficiaria, es que se reconozca el gasto es hasta el momento, o sea, no cuando salen los recursos, o sea, pongamos que sea una transferencia de efectivo. Sabemos que cuando hay una transferencia de efectivo, o sea, el presupuesto normalmente marcaría el pagado ya de una vez, el momento del pagado y automáticamente me dispararía contablemente también los asientos respectivos de que, bueno, hubo una salida de dinero, entonces vamos a reconocer el gasto en ese momento. Pero entonces aquí, o sea, poder implementar esto podría implicar algún tipo de problema a nivel informático, porque, o sea, ya no va a ser congruente con la parte presupuestaria, porque ya sabemos que el presupuesto, obviamente, apenas sale el efectivo, inmediatamente se establece el pago y, bueno, se tendría que reconocer el gasto, ¿no? Pero aquí en este principio del devengo, lo que se está pidiendo es que el gasto se reconozca en el momento en que la tercera parte beneficiaria recibe los bienes o los servicios. Entonces, esto es un tema bien importante a tomar en consideración. Ahora pasamos a los gastos de transferencia sin obligaciones de desempeño, que bueno, aquí lo que nos recuerda es básicamente que, o sea, el tratamiento contable aquí sería cuando no existe un acuerdo vinculante, o sea, se consideraría como si fuera una transferencia sin obligaciones de desempeño, porque simplemente el destinatario de esa transferencia no tiene ningún tipo de obligación, o sea, puede hacer uso de esos recursos como mejor le parezca, no tiene que rendir cuentas ni nada al mismo proveedor de la transferencia, así que simplemente aquí el tratamiento contable es el que les mencionaba, de que se reconocen los gastos de transferencia al momento en que se transfieren estos recursos. Igualmente, también, o sea, este mismo tratamiento contable aplicaría cuando cuando no, o sea, hay un acuerdo vinculante, sí, pero no hay una obligación de desempeño, o sea, no hay nada, no hay ninguna transferencia de bienes o servicios a un beneficiario externo ni nada entonces, en este caso, digamos que el destinatario de la transferencia tiene obligaciones actuales que no son obligaciones de desempeño. O sea, en este caso, digamos, no, el destinatario de la transferencia no tiene que transferir un bien o servicio a una parte interesada, pero si no llega a, digamos que a efectuar ciertas actividades elegibles o gastar ese dinero en gastos elegibles, tendría la obligación de devolver los recursos al proveedor de la transferencia. Entonces, en estos dos casos, se va a llevar el tratamiento contable de gastos de transferencia sin obligaciones de desempeño. Entonces, vamos a hablar un poco más a detalle de este tema. O
sea, el gasto de transferencia se reconoce en el o sea, lo que ocurra antes de estas dos situaciones. Primero, o sea, si ocurre antes, sería cuando existe o se puede reconocer en el acuerdo vinculante que hay una obligación actual de transferir los recursos a un destinatario de la transferencia. O sea, que ya esa entidad que va a transferir los recursos por ya sea el contrato o en sí el acuerdo vinculante, ya tenga una obligación que, o sea, no tiene otra manera, o sea, tiene sí o sí que transferir los recursos. Entonces, en ese momento es que se va a reconocer un pasivo que representa su obligación de transferir los recursos. Si esto ocurre antes, bueno, en ese momento es que se hace el reconocimiento del gasto de transferencia. Pero si este no es el caso y lo que ocurre antes es que el proveedor de la transferencia deja de controlar los recursos, o sea, efectivamente transfiere los recursos, pues entonces en ese momento es que se va a reconocer el gasto de transferencia. También la norma habla un poco del término de asignación presupuestaria, que quizás sería oportuno que se evalúe en base a los contextos de sus países de cómo esto aplicaría. O sea, la norma, el proyecto de norma 72 explica, ok, la asignación presupuestaria es una autorización otorgada por un órgano legislativo para asignar fondos para fines especificados por la autoridad legislativa o una autoridad similar. Esto cuando lo leemos, o sea, podemos pensar en la aprobación, por ejemplo, en la aprobación del proyecto de ley de presupuesto, que ocurre normalmente todos los años, que lo aprueba la Asamblea. Entonces, allí ya se considera, bueno, esta es la asignación presupuestaria. Pero lo que indica el proyecto de norma 72 es que, bueno, si el acuerdo vinculante especifica que la transferencia futura está sujeta a la autorización de la asignación presupuestaria, entonces habría que evaluar si a pesar de que no haya una asignación presupuestaria, si ese destinatario, ese beneficiario de la transferencia tiene un derecho exigible a los recursos. O sea, si ese destinatario de la transferencia tiene, independientemente que haya partida presupuestaria o no, que igual tenga derecho a exigir que se le transfieran los recursos. Porque si ese es el caso, entonces el proveedor de la transferencia va a reconocer un pasivo y un gasto para las transferencias futuras antes de que la asignación presupuestaria sea autorizada. Mientras que tenemos el segundo caso, bueno, cuando la asignación presupuestaria determina realmente cuando ya el proveedor de transferencia ya no tiene ninguna discrecionalidad para decidir si va a transferir los recursos o no. Entonces, en ese caso, el proveedor de la transferencia va a esperar hasta que esté la asignación presupuestaria aprobada para entonces reconocer un pasivo y un gasto cuando la asignación presupuestaria ha sido autorizada. Entonces, este tema sí es importante evaluarlo, o sea, desde el punto de vista práctico, o sea, en lo que las situaciones que ven directamente en sus países, porque, o sea, tengo entendido que lo que sería normal es que, bueno, normalmente no se puede hacer una transferencia si no hay partida presupuestaria. Y efectivamente, digamos que la aprobación de la asignación presupuestaria ocurre una vez al año. O sea, después, o sea, ya eso está asignado, entonces, en teoría, la entidad no debería reconocer un pasivo si no tiene la asignación presupuestaria. O sea, eso en base dentro del contexto de un sistema integrado de información financiera. Pero sí, o sea, nuevamente les comento, y bueno, la petición es más que todo que seamos críticos con estos proyectos de norma, porque eso es lo que el IPSASB quiere, o sea, que les indiquemos desde ya cuáles son nuestras preocupaciones, qué aspectos consideramos que no son aplicables o que son confusos, o sea, porque este sería el mejor momento para plasmarlo, para comunicarlo al IPSASB. Entonces, bueno, pasamos al siguiente tema, que es cómo se realiza la medición, o sea, cómo se hace la medición de estos gastos de transferencia. Ya dijimos por lo menos que, bueno, si el proveedor de la transferencia reconoce un gasto en la fecha en que transfiere los recursos al destinatario de la transferencia, pues el proveedor de la transferencia mide el gasto al importe en libros de los recursos transferidos. O sea, si la transferencia es de efectivo, obviamente no hay problema, porque o sea, está claro. Si la transferencia fue de un activo, o sea, algún tipo de activo de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, se va a reconocer este gasto por el importe en libros que tenía ese activo que se está transfiriendo. Mientras que si el proveedor de la transferencia reconoce un gasto antes de transferir los recursos al destinatario, o sea, que es en el caso cuando el proveedor de la transferencia se da cuenta que efectivamente está obligado por el acuerdo vinculante a transferir los recursos y entonces reconoce pues el pasivo antes, pues en ese caso se van a medir los gastos y los pasivos por la mejor estimación de los costos en los que incurrirá en la liquidación del pasivo, considerando si hay costos fijos, costos variables, el valor del dinero en el tiempo y si son transferencias sin efectivo. La medición posterior
digamos que este proyecto de norma lo que indica es que si es un pasivo financiero, se va a contabilizar de acuerdo a lo estipulado en la NIC SP 41, instrumentos financieros. Y se va a reducir el pasivo a medida que se realizan las transferencias. Y bueno, si hay algún tipo de diferencia entre el valor en libros de los recursos transferidos y el pasivo, pues se reconocerá en el ahorro o desahorro del periodo. Entonces, bueno, aquí lo que indica el proyecto de norma 72 es que la medición posterior de otros, también, o sea, indica, o sea, explica, o sea, cómo se hace la medición posterior de otros pasivos no contractuales, que a pesar que no cumplen con la definición de gasto de transferencia, y tampoco son instrumentos financieros, entonces lo que dice es que, bueno, la contabilización de estos otros pasivos no contractuales será igual que para los gastos de transferencia. O sea, aquí es importante saber, o sea, si el pasivo es un pasivo financiero, se va a hacer de acuerdo a los requerimientos de la NIC SP 41 de instrumentos financieros. Si no es un pasivo financiero, entonces se va a ir reduciendo el pasivo a medida que se realizan las transferencias. Aquí en esta tabla se presenta, digamos, una comparación desde el punto de vista de la entidad, o sea, el proveedor de la transferencia y del destinatario de la transferencia. O sea, se hace una comparación con la contraparte de los ingresos, por ejemplo. Entonces, aquí por lo menos tenemos el caso de un proveedor de transferencia que incurre en gastos de acuerdo a un acuerdo vinculante que impone obligaciones actuales al destinatario de la transferencia. Cuando hablamos aquí nuevamente de obligaciones actuales, nos referimos a que si ese destinatario de la transferencia no utiliza los recursos de la forma en que está especificado en el acuerdo vinculante o no incurre en los gastos elegibles, pues tendría que devolver los recursos al proveedor de la transferencia. Entonces, en este caso, por parte del gasto de transferencia, o sea, por parte de la entidad que transfiere, la entidad transfiriente de los recursos, en el estado de situación financiera se reconocerían, o sea, se presentarían las obligaciones, digamos que básicamente lo que explica es que las obligaciones actuales impuestas al destinatario de la transferencia no dan lugar a un activo controlado por el proveedor de la transferencia. Así que en el estado de situación financiera no se reconoce ningún activo. ¿Esto por qué? Porque depende, o sea, digamos que esta obligación actual que se impone al destinatario de la transferencia depende del cumplimiento o no de ese beneficiario con sus obligaciones. Entonces no es algo que esté bajo el control del mismo proveedor de la transferencia. Entonces, por eso es que este proyecto de norma dice que en este caso no se va a reconocer ningún activo en el estado de situación financiera. Mientras que en el estado de rendimiento financiero, el proveedor de la transferencia va a reconocer un gasto a medida que transfiere los recursos. Entonces, por parte de los ingresos, lo que tenemos del que recibe el destinatario de esta transferencia, este destinatario de la transferencia va a reconocer un activo, o sea, digamos que si recibió efectivo, va a reconocer el efectivo que recibió y simultáneamente va a reconocer un pasivo cuando recibe los recursos, porque él sabe que tiene todavía una obligación actual que cumplir. Entonces, todavía no estaría reconociendo el ingreso. Mientras que en el rendimiento financiero, aquí lo que se dice es que el destinatario de la transferencia va a reconocer el ingreso y va a disminuir simultáneamente el pasivo a medida que va cumpliendo con las obligaciones actuales. Y sobre este punto me gustaría llamar su atención porque aquí hay una asimetría, que de hecho esta es una de las preguntas donde al IPSAS-B les gustaría recibir retroalimentación. O sea, porque lo que se está buscando es tener simetría entre el tratamiento de los gastos y lo de los ingresos. Pero aquí me está indicando que, por una parte, que el proveedor de la transferencia va a reconocer inmediatamente el gasto, independientemente de que si el destinatario de la transferencia cumplió con su obligación actual. O sea, aquí ya el proveedor de la transferencia está reconociendo inmediatamente el gasto a medida que transfiere los recursos. Mientras que desde el lado del que recibe los recursos, el destinatario de transferencia, él todavía no puede reconocer el ingreso simultáneamente. O sea, no lo va a reconocer simultáneamente cuando él reciba los recursos, sino que va a reconocer originalmente un pasivo y luego va a ir reconociendo el ingreso a medida que él va cumpliendo con su obligación actual. Entonces, aquí, en este punto, hay una simetría entre el proyecto de norma 72 que estamos viendo ahorita y el proyecto de norma 71. Entonces, sobre este punto es algo que el IPSAS-B le gustaría conocer cuál es su opinión, si esta simetría está bien o si se sugiere algún otro tratamiento alternativo para esta situación. Y bueno, acá en el caso de que se trate de una transferencia
que no tienen ningún acuerdo vinculante, o sea, que se trata de que el proveedor hace una transferencia de recursos sin esperar absolutamente nada a cambio, ni tampoco impone ningún tipo de obligación de cómo utiliza esos recursos el destinatario. Entonces, aquí, en el estado de situación financiera, igual que el anterior, o sea, el proveedor de la transferencia no reconoce un activo, y igualito que el anterior también, en el estado de rendimiento financiero, el proveedor de la transferencia reconoce un gasto a medida que transfiere los recursos. Para la parte del ingreso de esta entidad que recibe los recursos, pues en el estado de situación financiera, sin un acuerdo vinculante, no existe ningún pasivo. Así que se dice que el destinatario de la transferencia reconoce el activo inmediatamente cuando recibe los recursos, y de igual forma en su estado de rendimiento financiero va a reconocer simultáneamente los ingresos cuando recibe los recursos. Aquí sí, el tratamiento contable en ambas partes sí es totalmente simétrico. Así, aquí sí no hay ningún tipo de problema. Y bueno, para lo que es la presentación, digamos que cuando cualquiera de las partes ha realizado un acuerdo vinculante, se solicita que se presente en los estados financieros el activo o el pasivo del acuerdo vinculante de un proveedor de transferencia, o sea, se presenta directamente en el estado de situación financiera, dependiendo de cuál es la relación entre el desempeño del destinatario de la transferencia y el pago del proveedor de la transferencia. Ahí se va a reconocer si hay un activo o un pasivo relacionado a ese acuerdo vinculante. Eso sí, lo que se especifica es que si ya existe más que todo una obligación incondicional por parte del proveedor de la transferencia de pagar la contraprestación, entonces eso se va a presentar de forma separada como una cuenta por pagar. Y lo que nos indica es que las cuentas por pagar de los gastos de transferencia sin obligaciones de desempeño se van a presentar por separado de otras cuentas por pagar, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas. Listo. Entonces, sobre las revelaciones, nos solicitan revelar información sobre todo el aspecto. Le devolvemos, mija. ¿Qué sería? Los gastos o sea, igual vamos a verlos más a detalle, cada uno de estos. Por favor, si apagan los... Por favor, compañeros, quiere ponen que le el silencio. ¿Qué es suyo del doctor, de su ñañito? De mi ñaño, ajá. Tenga prendido el micrófono, desactivarlo. Listo, creo que ya hubo como de forma centralizada, se silenciaron todos los micrófonos y ahora sí. Bueno, continúo. Lo que les mencionaba es que las revelaciones, que también a Lipsa sí le gustaría recibir retroalimentación por parte de ustedes, es que, bueno, estas revelaciones, digamos que incluyen todos los requerimientos de revelaciones de los proyectos de norma 70 y 71 de ingresos, o sea, más o menos de una forma simétrica también se incluyen acá. Y bueno, se solicita revelar cuáles son los gastos de transferencia, los acuerdos vinculantes para gastos de transferencia con obligaciones de desempeño. O sea, igual vamos a hacer algo, porque esto tengo diapositivas separadas para ver cada uno de estos. Entonces, para avanzar un poco más rápido, digamos que se van a revelar los gastos reconocidos de los acuerdos vinculantes para gastos de transferencia con obligaciones de desempeño por clases principales. También se van o sea, lo que se quiere es que se diferencien en las revelaciones cuántos fueron los gastos de transferencia con obligaciones de desempeño, cuáles fueron aquellas sin obligaciones de desempeño y cuáles son aquellos gastos de transferencia que fueron sin acuerdos vinculantes. Sí, sin acuerdos vinculantes. Esto en cuanto a gastos por transferencia, o sea, como que tener esa clasificación bien separada en las revelaciones. Luego, cuando hablamos de acuerdos vinculantes para gastos de transferencia con obligaciones de desempeño, habría que desagregar los gastos, presentar cuáles son los saldos de esos acuerdos vinculantes y las obligaciones de desempeño del destinatario de la transferencia, o sea, cuáles son esas obligaciones de desempeño y cuál es la contraprestación o el importe de la transacción asignada a cada una de las obligaciones de desempeño restantes que todavía no se hayan cumplido. Se van a revelar también todos los juicios significativos, o sea, por lo menos cuando se define cuál es el momento en el que realmente el destinatario de la transferencia cumple con las obligaciones de desempeño, si va a ser en el momento de rendición de cuentas, o sea, cuáles fueron los juicios que se aplicaron para decidir cuándo se va a hacer ese reconocimiento. También si hubieron algunos juicios significativos para medir o estimar cuál sería la contraprestación de la transacción y los importes asignados a cada una de las obligaciones de desempeño. También sobre los acuerdos vinculantes
para aquellos gastos de transferencia sin obligaciones de desempeño se van a revelar, al igual que el anterior, desagregar los gastos, presentar cuáles son los saldos de las cuentas por pagar, se van a presentar los gastos de transferencia sujetos a asignación presupuestaria y los gastos de transferencia cuando el proveedor de la transferencia no puede monitorear el desempeño del destinatario de la transferencia. O sea, acuérdense que, como mencionamos al inicio de la presentación, que a pesar de que exista, digamos que haya un acuerdo vinculante y que ese acuerdo vinculante tenga obligaciones de desempeño y todo, pero si el proveedor de la transferencia no tiene los medios para poder monitorear el cumplimiento de esa obligación de desempeño, se iba a contabilizar como si fuera un gasto de transferencia sin obligaciones de desempeño. Entonces, aquí lo que está pidiendo la norma es revelar aquellos gastos de transferencia en los que el proveedor no se pudo monitorear el desempeño del destinatario de la transferencia. Y bueno, también se van a revelar entonces los juicios significativos con relación a la determinación si la transferencia prometida satisface los criterios para hacer una obligación actual y la estimación de los pasivos que incluyen costos variables. Bien, esto en cuanto a breve, o sea, traté de ser lo más concisa posible con relación a la presentación del mismo proyecto de norma. Sobre este tema hay temas específicos para comentarios, son 9 en total, que se los menciono rápidamente para que tengamos tiempo de discutir sobre este proyecto. El primer tema específico para comentario es si el alcance de este proyecto de norma, que se limita solamente a los gastos de transferencia, si usted está de acuerdo con el alcance de este proyecto, si considera que el alcance de este proyecto es claro, y si no es así, ¿qué cambio sugeriría en el alcance? Con el tema específico para comentario 2, aquí nos habla es que si usted está de acuerdo con las propuestas de este proyecto de norma para distinguir entre los gastos de transferencia con obligaciones de desempeño y los gastos de transferencia sin obligaciones de desempeño, reflejando la distinción que está estipulada en los proyectos de norma 70 y los proyectos de norma 71. Si usted está de acuerdo con esta distinción y si no está de acuerdo, pues ¿cuál sería su propuesta? El tema específico para comentario 3 es si usted está de acuerdo con la propuesta del proyecto de que a menos que un proveedor de transferencia monitoree el cumplimiento de las obligaciones de desempeño del destinatario de la transferencia, la transacción debe contabilizarse como un gasto de transferencia sin obligaciones de desempeño. El tema específico para comentario 4 es que, que el proyecto de norma está proponiendo los siguientes requerimientos de reconocimiento y medición para aquellos gastos de transferencia con obligaciones de desempeño. O sea, el primero es que el proveedor de la transferencia debe reconocer inicialmente un activo por el derecho a que el destinatario de la transferencia transfiera bienes y servicios a terceras partes beneficiarias. O sea, digamos que a pesar de que el proveedor de la transferencia, en este caso, en el contexto de este proyecto de norma, no va a recibir directamente un bien o servicio de parte del destinatario de esta transferencia, a pesar de eso, él debe reconocer un activo porque igual él tiene el derecho a exigir de que esta entidad pues le haga entrega a la tercera parte beneficiaria de lo que estaba comprometido. Entonces, que se debe reconocer un activo por este derecho. Y el segundo punto es que un proveedor de transferencia debe reconocer y medir posteriormente el gasto a medida en que el destinatario de la transferencia transfiere bienes y servicios a las terceras partes beneficiarias, utilizando el método de los 5 pasos que le mencionamos antes de obligación de desempeño del sector público. Entonces, sobre este caso, aquí el IPSAS-B quiere saber si usted está de acuerdo con estos requerimientos y si no está de acuerdo, ¿qué propuesta haría? ¿Cuál sería la alternativa? Para el tema específico de comentario 5, dice si usted considera que habrá dificultades prácticas con la aplicación del reconocimiento y la medición de los gastos de transferencia con obligaciones de desempeño, que usted por favor proporcione el detalle de esas dificultades previstas y cualquier sugerencia que tenga para poder afrontar esas dificultades. El comentario 6, el tema para comentario sería, habla sobre los requisitos de reconocimiento y medición para la transferencia de gastos sin obligaciones de desempeño, que en primer lugar, el proveedor de la transferencia reconocerá los gastos de transferencia sin obligaciones de desempeño en el momento en que el proveedor de transferencia tiene una obligación, o sea, está obligado a proporcionar estos recursos o cuando ha perdido el control de esos recursos, o sea, cuando efectivamente ha hecho la transferencia, lo que ocurra antes. Entonces, este es el primer requerimiento. El segundo
requerimiento es que un proveedor de transferencia debe medir los gastos de transferencia al valor en libros de los recursos entregados. Entonces aquí le preguntan si usted está de acuerdo con estos requisitos y si no está de acuerdo, ¿cuál sería su propuesta? Para el tema específico número 7, esto habla de que, bueno, que el proyecto de norma propone que un proveedor de transferencia reconozca los gastos de transferencia sin obligaciones de desempeño en el momento en que el proveedor de la transferencia, digamos que transfiere, o sea, o ha perdido el control de los recursos o ya tiene una obligación actual de proporcionar esa transferencia. Pero aquí lo que les mencionaba antes, o sea, la comparación, o sea, la simetría con el proyecto de norma 71, porque mientras que digamos que el proveedor de la transferencia tiene que reconocer el gasto antes que el destinatario de la transferencia, porque el proyecto de norma 71 se indica que cuando un destinatario de transferencia tenga obligaciones actuales por cumplir, va a reconocer los ingresos a medida que cumpla con esas obligaciones actuales. Entonces aquí se menciona que un proveedor de transferencia puede reconocer un gasto antes de que un destinatario de transferencia reconozca los ingresos. Entonces aquí usted le pregunta si usted estaría de acuerdo en que esta falta de simetría es apropiada y si no, ¿por qué no? En el tema específico para comentario 8, se menciona que cuando un acuerdo vinculante está sujeto a una autorización de la asignación presupuestaria, el proveedor de la transferencia debe considerar si tiene la obligación actual de transferir los recursos, o sea, independiente de que se tenga partida presupuestaria o no, y por lo tanto debe reconocer un pasivo antes de que se autorice la asignación presupuestaria. Entonces aquí le pregunta si usted está de acuerdo con esta propuesta y si no, ¿por qué no? ¿Y qué tratamiento alternativo propondría? Y el último comentario donde se espera su retroalimentación es que, bueno, es sobre los requerimientos de revelación, que los requerimientos de revelación están reflejando los requisitos del proyecto de norma 70, ingresos con obligaciones de desempeño, y el proyecto de norma 71, ingresos sin obligaciones de desempeño. Entonces, si usted está de acuerdo en que los requerimientos de revelación de este proyecto son apropiados para proporcionar a los usuarios información suficiente, fiable y relevante sobre los gastos de transferencia. En particular, si usted cree que hay algún requerimiento de revelación que debe incluirse, que no se está contemplando ahorita mismo, y si alguno de los requerimientos de revelación propuestos es innecesario. Y bueno, ya este sería el último tema específico para comentarios. Entonces, los próximos pasos, el IPSAS-B, pues esperar su retroalimentación, sus comentarios, a más tardar el domingo 1 de noviembre. Igual usted, no, o sea, sus comentarios no solamente se tienen que limitar a los 9 temas específicos que mencionamos, pero si usted considera que hay algún otro tema que el IPSAS-B debe tomar en cuenta, también siéntase libre de hacerlo. Y bueno, en este vínculo pueden acceder a la página web del IPSAS-B y allí se puede hacer, digamos que cargar los comentarios sobre este proyecto de norma. Así que bueno, de esta forma termino la presentación. Muchísimas gracias y bueno, espero quedo anuente por cualquier consulta, comentario que tenga. Gracias. Muchas gracias, Camila. Muy interesante la presentación. Creo que a todos los países nos interesa este proyecto porque creo que en todos tenemos el manejo de transferencias y creo que la mayoría tenemos procesos o sistemas integrados entre presupuesto, contabilidad, tesorería. Me parece muy bien, excelente que se diferencien las transferencias con obligación de desempeño y sin obligación de desempeño. Nosotros siempre hemos pensado, cuando existe una transferencia con obligación de desempeño, el momento que tú haces la transferencia, siempre que exista la asignación presupuestaria, tú ya ejecutas el presupuesto sin que necesariamente inicie la obra o el servicio que se va a prestar. Entonces, me parece muy bien que se diferencie en ese sentido para que la transferencia o la ejecución del gasto se vaya realizando conforme se vaya ejecutando la obra, bien o servicio. Me parece excelente. En el caso de transferencias sin obligación, ahí sí, pues por ley le corresponde entregar la asignación, por ejemplo, a entidades subnacionales, y en ese caso ya se afectaría directamente al gasto. Vamos a analizarlo muy bien este tema y pues haremos las observaciones correspondientes. Muchas gracias, Camila, de parte de Ecuador. Un tema que nos viene muy bien en estos días que estamos yendo a un nuevo sistema informático de finanzas públicas y para poderlo conceptualizar y aplicar en el sistema. Muchas gracias. Gracias, Camila. Gracias a ustedes.
Tengo una pregunta, Camila, buenos días con todos, para leértela, que llegó al chat. Es de Luis Henry Moya. Te la voy a leer. Me dice, Camila, buenos días. El enfoque de los 5 pasos es muy similar a la NIF 15 emitida por IASB, que ha sido muy compleja. Mi inquietud es si esta norma tratará activos o pasivos temporales y las condiciones de agente o principal en el acuerdo vinculante. Listo, muchas gracias por la consulta. Efectivamente, sí, o sea, de hecho, lo que se está haciendo también en el proyecto de norma 72, acuérdense que todo está relacionado también con los proyectos de normas de ingresos, el proyecto de norma 70 y 71, específicamente el proyecto de norma 70, que es ingresos de transacciones con obligaciones de desempeño, se inspira o se basa en la NIF 15. Entonces, por eso es que, de hecho, se adoptó el procedimiento, el método de los 5 pasos directamente de las NIF. Y obviamente si ha sido complejo en el sector privado, igualmente esa complejidad se transfiere al sector público. Y sobre los activos temporales, si nos podría ampliar un poco más sobre este tema, o sea, ¿a qué se refiere con activos temporales específicamente? Por favor, Luis Henry Moya, si lo puede aclarar. Mira, buenos días. Muchas gracias por la respuesta. Sí. No, en el caso de NIF 15, en algunos casos plantea que cuando se reciben estos activos o pasivos, se les da un tratamiento como activo pasivo temporal mientras se cumple ese acuerdo. Sí, correcto. En este caso, lo mismo sería un activo temporal o un pasivo, dependiendo de la condición, para aplicarle los requisitos como activo solamente en ese momento, porque es como si fuera el equivalente a un diferido ahí, más o menos en esa primera parte. A eso es que me refiero cuando se permite reconocer activo pasivo temporal para efectos del gasto que se origine, por supuesto, sobre todo en un periodo distinto al cual se haga la transferencia de los recursos. Gracias. Claro. No, gracias por la aclaración. Sí, efectivamente, sí, en este proyecto de norma 72, y bueno, en los proyectos de norma 70 y 71 sí está contemplado este reconocimiento, como usted lo menciona, activo temporal, solamente que sería activo o pasivo temporal, solamente que se le titula, como un activo que surge de un acuerdo vinculante con obligaciones de desempeño, o un pasivo que surge de un acuerdo vinculante sin obligaciones de desempeño. Sí, sí se reconocería, solamente y se presenta ya en el mismo, sí, o sea, ni siquiera es algo como que sí se puede, o sea, es algo que se requiere su presentación en el estado de situación financiera. Eso sí, lo que se pide es que cuando ya se trate por lo menos de una obligación, o sea, en el caso del proveedor de la transferencia, de que tenga una obligación en el acuerdo vinculante de que sí, o sea, tiene que hacer esa transferencia de recursos, ya en vez de ser un activo temporal, ya sería en todo caso una cuenta por pagar, pero igual esa cuenta por pagar se debe presentar de forma separada, identificada. O sea, identificada que se trata de una cuenta por pagar por un acuerdo vinculante con obligaciones de desempeño o sin obligaciones de desempeño. Pero sí es tal cual. O sea, digamos que los mismos requisitos que se tienen en la NIF 15 se están aplicando en el sector público. O sea, porque lo que hizo el IPSASB fue una adaptación. O sea, simplemente se está desviando en aquellas situaciones donde se ve que efectivamente no aplica, pero se está tomando el texto de la NIF 15 en su mayor parte tal cual como está. Mil gracias. Camila, gracias. Voy a ir en el orden en el que está llegando. Por favor, Carlos Troya de Ecuador va a hacer una pregunta y de ahí voy a ir coordinando para que hagan las consultas. Gracias. Buenos días, Camila. En Ecuador nosotros tenemos la aplicación de un concepto que se llama asociación presupuesto-contabilidad, que permite conceptualmente y por supuesto a través de la herramienta informática de las finanzas públicas aplicar la ejecución presupuestaria inmediatamente a cuando ocurre el asiento contable o viceversa. Entonces, la aplicación presupuestaria es inmediata, automática al asiento contable. Así que en el gasto de transferencia nosotros siempre homologamos la idea tanto presupuestaria como contable de forma inmediata. O sea, no existe la posibilidad de que no se utilice presupuesto cuando se habla de gasto de transferencia. Es decir, hablamos de un gasto contable al mismo tiempo que un gasto presupuestario. Así que en ese caso, el gasto de transferencia, digamos que queda un poco no claro que sea un gasto de transferencia que no utilice presupuesto. Eso no es posible. De hecho, entendemos que esto es una facilidad que nosotros tenemos y que no permite que ocurra esto, es decir, la diferencia entre presupuesto y contabilidad.
Pero en general, para los países, como no tienen asociación presupuesto-contabilidad, entonces puede separarse tranquilamente y puede ser que la ejecución se separe, la ejecución presupuestaria se separe del gasto contable. Entonces, sí sabría que yo pienso que clarificar la idea del gasto de transferencia genéricamente, o sea, desde un inicio, clarificar qué se trata un gasto de transferencia. La transferencia como concepto es una idea de traspaso de fondos, sea a nivel de devengado o a nivel monetario futuro, que permita realizar tal o cual tarea o se pueda utilizar tal o cual activo. Entonces, si es que se podría calificar este gasto de transferencia en los enunciados iniciales como definición de la norma, sería magnífico, cosa que se entienda claramente para todos en general, dado que nosotros utilizamos este concepto que acabo de manifestar, y se entienda por qué se llamaría gasto de transferencia, porque llevaría a una confusión si es que no se clarifica exactamente qué es el gasto por transferencia. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la aclaración. Sí, efectivamente, este es un desafío que se presentaría en la mayoría de los países porque siempre está, la mayor parte siempre está amarrado el presupuesto con la parte contable. Y como usted lo dice, sí habría una diferencia entre el momento en que se reconoce el gasto presupuestario y el momento en que se reconoce el gasto a nivel financiero o contable. Para el caso de las transferencias, solamente esto ocurriría en el caso de transferencias sin obligaciones de desempeño. Perdón, con obligaciones de desempeño, donde todavía el beneficiario esté obligado todavía a cumplir con algo. O sea, les pongo un ejemplo simple. O sea, pónganse que hay una entidad en el sector público que otorga una beca, o sea, que le paga a una persona, le paga una beca completa para estudiar su maestría en el extranjero. O sea, se lo paga a una universidad privada. Ahí estamos hablando de que es una, digamos, o sea, no está, este individuo no está recibiendo el efectivo, sino que está recibiendo el servicio de educación que está financiado por esta entidad. O sea, y que digamos que el acuerdo vinculante es que ese individuo cuando termine su maestría tiene que trabajar el doble del tiempo que estuvo estudiando, tiene que trabajar para una entidad pública. O sea, y esa es una obligación de desempeño, si lo ponemos así. O sea, ese becario, cuando termine su maestría, tiene que trabajar el doble de tiempo de la maestría para una entidad pública. Y para eso, obviamente, la entidad que transfirió los recursos, o sea, que pagó la maestría, va a estar monitoreando si ese becario cumplió, o sea, terminó sus estudios, y segundo, que efectivamente cumpla con su tiempo trabajando el tiempo estipulado, porque de lo contrario le podría cobrar esa beca como un préstamo, un ejemplo así. Aquí tenemos que desde la parte presupuestaria, haga de cuenta que fue en el 2020 en el que la entidad hizo ese desembolso que le pagó a la universidad en el extranjero los estudios de la maestría. O sea, ya en el 2020, a nivel presupuestario se está reconociendo el gasto porque ya salieron los recursos. Pero a nivel contable, o sea, lo que me está diciendo este proyecto de norma es que yo a nivel contable todavía no reconozco el gasto, sino a medida que este becario regrese y poco a poco vaya cumpliendo con su obligación de desempeño, o sea, de trabajar para una entidad del sector público en el país. Entonces, vea la diferencia. Estamos hablando que puede ser diferencia de años, porque si el estudiante estudió 2 años su maestría y encima regresó y luego tiene que cumplir 4 años, estamos hablando que es una diferencia abismal entre el gasto presupuestario y el gasto contable. Entonces, sí, o sea, este es un tema que sí es importante evaluar, o sea, qué tan practicable es o qué alternativa se podría buscar, ¿no? Pero sí, muchas gracias por la observación. Gracias, Camila. César Duro, por favor, de Argentina, y a continuación está Jesús Araya de Costa Rica. César, por favor. Gracias. Camila, ¿cómo estás? Camila, alguna aclaración. En Argentina, por definición, las transferencias implican una salida de fondos sin contraprestación. Eso ya así está definido en el manual de clasificaciones presupuestarias. Después también hay que considerar 2 tipos de transferencias. La que el proveedor, de la que es la Administración Nacional, le hace a otro ente de la Administración Nacional, que solamente es un juego contable de contribuciones figurativas, y distinto es cuando se le hace una transferencia a un fondo fiduciario que, si bien pertenece al sector público, está por fuera de la Administración Nacional. Pero en ambos casos el organismo registra el ingreso del dinero al momento en que se tiene la percepción. Cuando hay una obligación,
con algún tercero, el pasivo no se registra. Si se hace un convenio con algún subnacional, no se registra, recién se registra cuando se cancela simultáneamente la obligación y queda como una transferencia. Por lo general no hay una disminución de cuentas a pagar. Y el tercer problema es que a veces se utiliza la partida de transferencia para que un tercero haga obras o adquiera bienes para la administración nacional y en vez de considerarse un anticipo de fondos, se le está imputando una partida de transferencia. Esas son 3 o 4 cuestiones que nosotros analizamos de acuerdo a lo que estuviste explicando en esta presentación. Gracias. Muchas gracias, César. De verdad, muy interesante este tema. De hecho, o sea, la definición también de que, o sea, bueno, que en Argentina se definen las transferencias como, o sea, salidas de fondos sin una contraprestación, es válido, porque, o sea, de hecho, también en el proyecto de norma 72, también se dice que, o sea, se clasificaría también como sin contraprestación, porque, o sea, cuando hablamos de aquellas transacciones que tienen una obligación de desempeño, no es una obligación de desempeño con la misma administración central que está transfiriendo los fondos, sino es una obligación de desempeño con un tercero, con una parte tercera beneficiaria, o sea, alguien más. O sea, digamos que si el Ministerio de Economía y Finanzas le transfiere fondos al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación tiene la obligación a su vez de comprar, qué sé yo, comprar escritorios y darle los escritorios o pupitres a unas escuelas. Entonces, en ese caso también, o sea, se considera una transacción sin contraprestación porque no es la misma administración central la que estaría recibiendo los fondos, sino que es una tercera parte beneficiaria. Digamos que las escuelas sean privadas o o sea, desde este punto de vista, ¿no? Pero sí, esa parte de que, o sea, porque ahorita mismo el proyecto de norma NIC GCP 72 está pidiendo de que para cuando se traten de este tipo de transferencias con obligaciones de desempeño para terceras partes beneficiarias, pues que sí se lleve un control de esa cuenta de ese pasivo, pues, o sea, que no todavía esa entidad que recibe los fondos, pues no reconozca el ingreso y por su parte que acá se lleve se le llevaría un activo, o sea, una cuenta por cobrar, porque efectivamente si esa entidad incumple de que no transfiere los pupitres, los escritorios, tendría que devolver los fondos, tendría que devolver los recursos. Entonces sí, o sea, pero muy válido, tome nota de los temas. Muchas gracias por el aporte. Gracias, Camila. Por favor, Jesús Araya de Costa Rica. A continuación está Ángel José Mocada, por favor. Buenos días a todos. De acuerdo con la descripción de la presentación y los conceptos mostrados, esta norma es aplicable para el tratamiento de los fideicomisos en lo referente a la transferencia, a la obligación que tienen mediante ese acuerdo y a la manera de hacer las revelaciones en cuanto a reconozcamos los fideicomisos como instrumentos financieros y no como en algunas localidades, no como entidades del Estado. Sí. Ahora que lo mencionas, no había pensado en eso, pero podríamos, o sea, dependiendo de qué indica el acuerdo vinculante para la creación de ese fideicomiso, pero si lo vemos, o sea, estrictamente del texto que propone la norma, el proyecto de norma, pues sí, o sea, se estaría transfiriendo los bienes, digamos, los recursos, en este caso un fideicomiso, vamos a decir que se están transfiriendo efectivos, se están transfiriendo fondos a un fideicomiso y este fideicomiso tenga la obligación de prestar o, bueno, de proporcionar bienes o servicios a una tercera parte beneficiaria, digamos que sí estaría dentro del alcance de este proyecto de norma. Porque, o sea, y si se trataría de se trataría de un caso de transferencia con obligación de desempeño, porque se espera que este fideicomiso, que si no cumple con lo estipulado, o sea, con la transferencia, igual tenga que devolver los fondos. Entonces sí, o sea, he tomado nota de eso, pero sí, o sea, si lo vemos así, de forma breve y general, o sea, me parecería que sí aplicaría para los fideicomisos, pero es algo que igual voy a consultarlo. Gracias, Camila. Jesús, Muchas por favor. Buenos días, Camila. Buenos días, señores, desde Costa Rica.
Camila, el mensaje está claro de lo que busca el ISB con respecto a lo que se viene para la NIGSP de ingresos, con obligaciones de desempeño. La única duda que tengo yo es en el hecho de la simetría inicial que comentaste de que yo registro un gasto, ¿verdad? Doy una transferencia. Se está obligando estratégicamente a la entidad de que conforme un pasivo en el sentido de que empiece a rendir cuentas de acuerdo a las obligaciones de desempeño en el tiempo, ¿verdad? Pero me queda una duda ahí digamos, si yo registro el gasto, evidentemente eso ya me va a hacer una afectación en el estado de resultados. La otra persona lo va a tener en el estado de situación. Va a pasar dos cosas. Una es, ¿qué pasa si en un momento dado, como dice usted, la entidad que tiene el pasivo no cumplió? Porque las obligaciones de desempeño no fueron acatadas o no fueron, entonces hay una devolución. Pero yo ya eso lo había pasado por gasto. Es factible que ya haya hecho el cierre contable. Entonces tendría que irme hasta resultados acumulados, hacer ajustes luego del periodo. O sea, ahí es un proceso un poquito complicado en esa devolución si se diera. Si se diera en el mismo plazo, pues es distinto, pero normalmente el sector público trabaja a un ritmo que traspasa un año, ¿verdad? Lo otro es que cuando estamos hablando de la NICSP 6 o 35, que es el proceso de consolidación, ahí yo tengo que hacer asientos de eliminación de cuentas recíprocas. Estamos. Entonces, esa cuenta por pagar, ¿verdad? Sí la va a tener la entidad, pero ya no va a estar la contrapartida para hacer esa eliminación y puede que esté, ¿cómo se llama? En ejecución. Y realmente sí es importante esa eliminación entendiendo que sea una transferencia muy material. Por ejemplo, que el Ministerio de Educación se le esté dando para infraestructura escolar en un porcentaje alto, es decir, una cuenta o una partida muy material. Entonces, para efectos del consolidado tendría ahí un efecto, ¿verdad? Porque no podría hacer esa eliminación. Es simplemente lo que yo visualizo en primera instancia, digamos, de no tener esa simetría en un inicio, los impactos. Y por último, ya para dejar a los demás compañeros, es la posibilidad que se den acuerdos conjuntos, ¿verdad? O sea, que hayan dos entidades transfiriendo para un propósito. Voy a dar un ejemplo. Digamos, aquí las instituciones tienen que hacer transferencias a la Comisión de Emergencias para tomar ese fondo, ¿verdad? Entonces, todos están dando una transferencia como tal. Al final, la comisión, dependiendo cómo sea el acuerdo, si es vinculante o lo que ustedes acaban de mencionar, pero sí entraría, digamos, ¿cómo se llama? Todo el mundo le gira el gasto y el otro va a tener que quedar con un pasivo. Entonces, ahí es donde se puede visualizar lo que puede estar impactando si se diera en este caso para la comisión o en un negocio conjunto, ¿verdad? Si esa relación va a ir dentro de la nueva norma, porque sí, como dijo el compañero anterior, también en fideicomisos puede tener un impacto, ¿verdad? Esas son mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, don Jesús. De verdad, muy, muy válido el aporte. Ojalá que todos estos aportes se pudieran consolidar en una nota de comentarios para el IPSASB que se pueda enviar como por parte de miembros de FOCAL antes del 1 de noviembre. Pero igual yo tomé nota aquí para comentarlo en las reuniones del IPSASB. Pero muchas gracias por la contribución. Gracias, Camila, gracias. Tenemos a Pedro Borges de Colombia, por favor. Buenos días, un saludo para todos. La primera recomendación a
Camira, es que a través de la Secretaría Ejecutiva de Focal, o sea, con el Ecuador, usted muy al comienzo de la sesión se refirió a socializar y democratizar estas propuestas. Entonces, la inquietud nuestra es, de aquí de Colombia, es que a través de la Secretaría Ejecutiva de Focal, que está en cabeza de nuestra querida Magdalena, nos hagan llegar estos materiales a cada país para nosotros tenerlos aquí y comenzar nuestros trabajos con el propósito de que no nos vayamos todos los países de América Latina con un documento individual, sino todos los canalicemos a través del foro para que sea la instancia regional que llegue a IPSAS, porque yo creo que el consolidado de las valoraciones que hagamos a las propuestas, pues no las lleguemos individualmente, porque para eso estamos aglutinados en este foro que tiene mucho que aportarle al Consejo de Normas, a la Junta de Estándares. Dos, respecto a lo planteado en la exposición del día de hoy, si uno pudiese hacer un listado de temas, pues son muchísimos para abordarlos en una intervención de un par de minutos que no me voy a demorar más. Pero sí nosotros creemos que desde la base de lo que es la arquitectura financiera del Estado, en todos los países, sin excepción alguna, creo yo, el hecho generador del ingreso y el gasto está en la fuente primaria, que son los presupuestos. Y a partir de la ejecución de los presupuestos, bien sea a través de los gastos de funcionamiento, de los gastos generales, de las mismas transferencias en que está dividido el concepto del gasto público y el concepto del gasto público vía inversión pública, hay una gran relación entre el presupuesto y la relación contractual que tiene el Estado con todos los particulares en materia de contratación pública. Y en la contratación pública, cuando se habla de ingresos o de gastos vía transferencias, pesa mucho la contratación pública, ¿cierto? Y en materia de contratación pública, siempre tiene que haber un efecto primario para poder contratar un bien o un servicio en el Estado que por resultado subsiguiente implica los efectos en la contabilidad financiera o en la contabilidad pública. Entonces hay un listado de temas, yo no me voy a poner a nombrarlos ahora, por supuesto, pero sí los vamos a trabajar aquí en Colombia. Y tercero, hay un tema que muchos países de América Latina lo están utilizando y que tiene implicancias en los presupuestos, perdón, en la contabilidad pública de los países. La gran mayoría de los países, para hacer hoy en día lo que son las vías de cuarta generación y toda la arquitectura de infraestructura, con lo que tiene que ver con la norma 32, que son las alianzas público-privadas, recurren a una figura que se llama las vigencias futuras, que son los presupuestos adelantados para poder apalancar con el privado una serie de desembolsos para financiar la infraestructura de los países. Ese es un tema que yo creo que hay que abordarlo desde el punto de vista del presupuesto y los efectos que tiene la contabilidad, porque en la gran mayoría de los países únicamente se está registrando o haciendo revelaciones de esos temas muy por fuera de la contabilidad y no con las implicancias que se tiene como el gasto. Entonces yo podría seguir hablando de muchos temas, pero no se trata de ello, sino simplemente estas dos reflexiones que son muy importantes en este tema. En el caso de nosotros, pues nosotros estamos alineados en la parte de ingresos de transferencia con la parte de la propuesta que hace el IPSAS-B. Y en lo del tema de las transferencias, nosotros aquí lo tenemos regulado, lo que son las condicionadas y no las condicionadas, por los efectos que se tienen en ello. Pero muchas gracias por la palabra, Cintia, y un abrazo. Gracias. Camila, tengo dos preguntas en el chat y también María Teresa de Paraguay quiere hacer unos comentarios. Voy a leer brevemente por el tiempo también. Claro. Me dice Iván Castillo en Colombia, el manejo de los gastos e ingresos por transferencias está muy alineado a la propuesta del IPSAS-B. Acá se habla de transferencias condicionadas o transferencias que solo imponen restricciones.
solo que si se transfieren activos no monetarios al que transfiere, lo registra por el valor en libros y el que recibe por el valor de mercado del bien. Allí no hay simetría. ¿Qué dice la propuesta al respecto? Y te voy a leer también la otra, no sé si la podemos de una vez complementar, de Panamá. En Panamá se tiene gasto de transferencia afectando presupuesto y el registro contable de gasto de transferencia y se establece la cuenta por pagar a favor de un fondo financiero, el cual controla el pago a los comercios. En este escenario no se afecta gasto nuevamente, sino controla una cuenta por pagar y la salida del banco. Listo, gracias Cintia. Voy a responder primero la pregunta de Colombia, Iván Castillo, con relación a la simetría del valor del mercado. A diferencia de la NIF 15, en los proyectos de norma que hemos visto, el 70, 71 y 72, para medir la contraprestación, no se habla de valor de mercado. O sea, por lo menos en el proyecto de norma 72 se habla del importe, o sea, se va a hacer la medición del gasto por el importe o el valor en libros del recurso que se está transfiriendo. Y en caso de que se reconozca el gasto antes, sería por el mejor estimado, o sea, por el mejor estimado de los costos que espera incurrir el proveedor de la transferencia al momento de transferir los recursos. O sea, esta ya es una diferencia con la NIF 15, que no se habla de valor razonable. Con relación a la consulta de Panamá, o sea, sí, esta es una forma, o sea, que nos mencionan que tienen, o sea, tienen una alternativa como de desvincular desvincular la parte presupuestaria de la contable. O sea, me imagino que en un inicio se ejecuta el presupuesto por la emisión o sea, el momento de que salen los fondos, se ejecuta el presupuesto hasta el nivel de pagado y luego se lleva el control a nivel contable con una cuenta financiera, que eso también podría ser una alternativa, ¿no? Si no siempre es posible tener total amarre entre el presupuesto y la contabilidad. Gracias, Camila. María Teresa, por favor. Sí, buen día. ¿Qué tal, Camila? Excelente la presentación y ya, por supuesto, mucho ruido con todo esto, ¿verdad? Estoy de acuerdo, nosotros debemos hacer un documento a nivel focal, independientemente a las propuestas que tiene cada país, porque el grupo de tipos de transferencia que tenemos en el sector público es, ya sea que se transfiera a otras entidades o se transfiera a individuos ciudadanos, ¿verdad? Ahí incluso el tema de los subsidios están incluidos, ¿verdad? Entonces, realmente es un desafío muy grande en el sentido de que, no sé si ocurrió solamente en mi país, probablemente, muchas compras de bienes y servicios, así como dice César, ¿verdad? Generalmente lo que está en este grupo solamente deberían ser sin contraprestación. Pero tratando de eludir el tema de contrataciones públicas, mucha gente programó, fue al grupo de transferencia. Teletrabajo. Entonces, alguien entró otra vez a hablar. Se está ampliando mucho el grupo de transferencias y se están comprando bienes y servicios a través de estas transferencias. Entonces, me preocupa en el sentido de que es cierto, en algunos momentos presupuestarios nosotros ya rompimos esa relación presupuesto-contabilidad con los sistemas integrados, ¿verdad? Tipo bienes de consumo cuando entran en stock y compañía. Bueno, está bien. Me preocupa en el sentido de que si vamos a analizar operación por operación de cada entidad, vamos a romper esa matriz de integración entre contabilidad y presupuesto y empezar a analizar si es con o sin, digamos, cumplimiento o de obligaciones en este caso, ¿verdad? Y no sé cómo sería un super sistema para poder programar todo tipo de eventos posibles, analizando si nos tienen retorno o no el tema, ¿verdad? Entonces, realmente es un tema muy importante. Si nosotros analizamos el grupo de transferencias, presupuestariamente hablando, ¿verdad? Estamos hablando, pero miles de dólares, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y cada uno tiene una particularidad muy especial en este caso, ¿verdad? Entonces, me preocupa la parte de la automatización y cómo vamos de manera, sin estar integrados, rompemos esa integración
y no sé si vale la pena romper, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Porque cuando empezamos a romper es donde no se automatizan y es donde tenemos miles de operaciones y podemos quedar rezagados desde el punto de vista contable, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, realmente valoro de que podamos hacer un documento único con las posibles posturas a nivel país y podamos llegar al IPSAS, ¿verdad? Para que escuchen un poco también nuestros quebrantos. Nada Muchas más, gracias, María Teresa. No, muy válido. Efectivamente, esto es un gran desafío, o sea, poder mantener la integridad presupuestaria y contable en los sistemas. Y es algo que sí es importante abordar. Y sí estoy de acuerdo que sería mucho mejor si se logra hacer un documento integrado por parte de Focal, o sea, para dar las observaciones o sus comentarios sobre estos proyectos de norma. Gracias. Gracias, Camila. Tenemos, creo que unos últimos minutos, si alguien tiene alguna consulta adicional. Gustavo, de Chile, por favor. Hola, buenas tardes. Viendo el proyecto de norma, veo que asume bastante que la asignación presupuestaria genera una obligación. Sin embargo, en muchos de nuestros países hay modificaciones presupuestarias que son muy usadas y el Ejecutivo tiene muchas facultades para modificar presupuestos. Y el tema de las modificaciones no lo veo presente en la norma. Me da la impresión de que quizás está basado mucho más en un contexto europeo o de organismos internacionales donde la asignación presupuestaria es bastante inamovible. Entonces, sí podríamos ver que allí hay una obligación, pero en otros contextos donde el presupuesto se puede disminuir o aumentar casi a criterio del Ejecutivo, pareciera que la obligación no surge tanto con la ley, sino que hay que esperar un momento más posterior. Claro, no, muchas gracias. De verdad, sí, esto es un tema que efectivamente, ¿no? En el proyecto de norma no se aborda el tema de las modificaciones al presupuesto, pero lo que sí permite el proyecto de norma, lo que sí indica es que, bueno, en el caso, o sea, dependiendo de cada acuerdo vinculante, si el acuerdo vinculante ya implica de que el proveedor de la transferencia tiene una obligación de transferir los recursos, independientemente si cuenta con esta asignación presupuestaria o no, ya en ese momento puede reconocer el pasivo. Puede reconocer el pasivo y el gasto ya desde ese momento. O sea, sí da esa flexibilidad, ¿no? De que si ya es evidente que independientemente que en ese momento haya asignación presupuestaria o no, igual tiene que pagar, pues en ese momento puede reconocer el pasivo y su gasto. Pero muchas gracias por la observación. Gracias, Camila. Creo que ya no tenemos más consultas y ya estamos, creo que en el tiempo. De todas maneras, mi estimada Camila, tomamos la recomendación que se hizo. El proyecto de norma 7071 ya se compartió a los países de Focal. Lo vamos a hacer de igual manera con el proyecto de norma 72 y veríamos la factibilidad de hacerte llegar este documento consolidado, tal cual ha sido la propuesta de este momento a los países de Focal para tener un solo documento y llegar al IPSAS Board. De todas maneras, muchísimas gracias, mi estimada Camila, como siempre, tus aportes y a la vez hacer parte de Focal de los proyectos de norma es muy beneficioso y realmente nos ayuda muchísimo este proceso que estamos hacia convergencia a las normas internacionales. Te agradecemos mucho nuevamente. Esperamos verte en otra videoconferencia muy pronto también. Tenemos todavía mucho trabajo en Focal para este año y los siguientes años. Pues muchísimas gracias, Camila, siempre por tus aportes. De igual manera, todos los países que han estado presentes el día de hoy, muchas gracias por sus preguntas. Han sido muy valiosas y esperamos que nos acompañen en las próximas videoconferencias. Tenemos una videoconferencia el 30 de junio. Este mes ha estado bastante movido para Focal. Vamos el 30 de junio con Peter Welch. También esperamos contar con la participación de todos. Y bueno, mi estimada Camila, qué gusto tenerte con nosotros y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Una buena tarde. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Una buena tarde con todos. Buenas tardes, gracias. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Saludos. Gracias, saludos a todos. Saludos a todos. Chao, chao. Buenas tardes. Chao, chao. Chao a todos. Gracias, Cintia. Gracias, cuídense.